Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nació usted en Querétaro, en la tierra de Josefa Ortiz de Domínguez, de Epigmenio González y de Ignacio Pérez. La independencia. Así es. Es usted hijo de Guadalupe Lelo de la Rea y de don Arturo Saldívar. Desde jovencito vivió usted las ausencias. Pues no tan joven, porque mi mamá falleció a los 70 años. Yo ya había terminado mi doctorado. De hecho, tuve el gusto de que mi mamá estuviera conmigo en mi examen doctoral. Mi papá sí, aunque murió después que mi mamá, a los 86 años, se enfermó de esclerosis lateral amiotrófica desde los 55 años, 31 años enfermo, con una fortaleza impresionante. Nunca perdió la sonrisa ni la bondad y nunca se quejó. Entonces, afortunadamente, ausencias no tuve. Tuve el cariño de mis papás, el cariño de mis hermanos y tuve una niñez muy plena y feliz. ¿Por qué decide estudiar Derecho? ¿Qué lo motiva? La verdad es que yo siempre tuve una vocación humanista y al final estaba entre estudiar Derecho o estudiar Medicina. En algún momento, afortunadamente, me di cuenta que podía ser mejor abogado que médico. A mí estas cuestiones de la sangre y las inyecciones y las operaciones no me son muy amigables. Entonces, estudié Derecho porque me parece que es una carrera humanista, es una carrera en donde se puede ayudar a la gente, en donde se puede hacer diferencia y en donde se puede incidir en un cambio social. ¿Qué leía usted a los 20 años? ¿Qué hacía usted a los 20 años? Pues la verdad es que es complicado acordarme qué hacía a los 20 años y qué leía. Acababa de llegar bueno, tenía ya un par de años de haber llegado a la Ciudad de México a estudiar mi carrera. Yo llegué con una formación, por un lado, muy tradicional de mi familia. Mis papás eran muy católicos, practicantes, conservadores en el buen sentido del término. Y yo estudié con los Hermanos Maristas, que también es una institución de educación católica, pero era una educación liberal. Los Hermanos Maristas eran muy cercanos a la teología de la liberación. Entonces yo siempre me eduqué y aprendí a tener un sentido social y una opción preferencial por los pobres. Supongo que en aquella época pues leía de todo, absolutamente, obviamente mucho de derecho, estaba ya en la carrera, pero supongo que leía novelas, leía ensayos. Yo creo que en aquel momento leía mucho de ciencia política, de ese tipo de cuestiones. El choque entre el socialismo real y la economía de mercado, cómo poder equilibrar esto para lograr con una economía social, una doctrina en la cual, sin afectar el mercado, se pudiera también incidir para tratar de que la gente de los estratos más desprotegidos pudiera ascender. Yo siempre tuve un sentido social de la vida y de mi profesión. ¿Es ahí usted cuando empieza a escuchar a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés? No, a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a Aute y a Sabina los escuchaba desde Querétaro. Para mí, los 5 grandes de la música que yo he escuchado a lo largo de mi vida son Serrat, Silvio, Pablo, Sabina y Aute. Son, digamos, mis 5 referentes. Me han acompañado a lo largo pues, de casi toda mi vida consciente. ¿Cuál es la canción preferida de Sabina, por ejemplo? La verdad es que tratándose de genios como ellos, al menos en mi caso, yo no tengo una canción preferida. La verdad, me gusta toda la música de ellos. Cada canción tiene un significado distinto, un saber distinto, depende cuándo uno la escuche. Hay algunas que
que nos traen recuerdos de algunas otras épocas, pero sobre todo son canciones con sentido humano, con sentido social, con mensaje. A mí me gusta mucho la música que tiene mensaje. Ismael Serrano. Ismael Serrano es más reciente, pero es de la misma línea y también, por supuesto, me gusta muchísimo. Particularmente hay una canción que se llama Papá, cuéntame otra vez, donde él habla de cómo su papá estaba en este movimiento del 68 y que al final dice todo da igual porque hoy mueren, entonces cuando empezó la canción, hoy mueren en Bagdad los que antes morían en Vietnam. Entonces es una canción hermosa, pero que al final tiene un mensaje un tanto melancólico. No importa lo que hagamos, al final los malos siempre van a seguir golpeando a los buenos, aunque siempre es interesante, importante el idealismo, parece que al final hay algo de desesperanza. Al final todo da igual. Y así pasa, si nos damos cuenta, todos los movimientos sociales van avanzando, pero no deja de haber algunos que abusan y se vienen perpetuando la situación. Sin embargo, yo soy un idealista, yo creo que siempre hay que pensar que el mundo puede ser mejor y que quienes tenemos la posibilidad de hacerlo mejor somos las personas. Llegar a un fatalismo donde aceptamos el mundo como es, pues yo no comparto esto. Si bien se puede decir es que el mundo no puede cambiar, el mundo es lo que es. Yo veo a mi alrededor y en lo que he estudiado y en lo que he leído a muchas personas que han dado su vida, que han dedicado su vida a ayudar a los demás. Y creo que sin ellas y sin ellos, el mundo sería todavía peor que el que estamos viviendo. Es un mundo en general con mucha injusticia, con hambre, con pobreza, con guerras, con violencia, pero aún así hay mucha gente a lo largo de todos los siglos y hoy mismo aquí en nuestro país que luchan por quienes menos tienen y por los grupos vulnerables. Le traje esta canción, además de esta que usted menciona, de Ismael Serrano, No te dejará dormir, este estrépito infinito que intenta llenar los días de tinieblas y enemigos. Una estruendosa jauría se empeña en hacer callar. Las preguntas, los matices, el murmullo de los ojalás. Arturo Saldívar prefiere el ruido o el silencio. Creo que el silencio, cuando uno lo sabe vivir, nos dice muchas cosas. No es ruidoso, pero sí nos da muchos mensajes. Creo que en la vida hay que aprender a estar en silencio con uno mismo y saber escuchar el silencio. ¿La política es ruido? La política es ruido, es pasión, es vocación, pero también es construcción, son acuerdos, y la política debe servir para llevar el bien a las mayorías, respetando los derechos de las minorías. El Poder Judicial, ¿se puede estar cerca o se debe estar lejos del Ejecutivo? El Poder Judicial debe tener, su titular, una relación respetuosa y cordial con el titular del Ejecutivo. Somos poderes del Estado. Y lo mismo con quienes presidan las cámaras del Congreso de la Unión, con quienes sean los coordinadores de las mayorías y también con la oposición. Yo he mantenido estos casi 4 años una muy buena relación, obviamente con el presidente de la República, pero también con los partidos de oposición y con el partido en el gobierno, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Ministro Saldívar, usted ha impulsado los criterios garantistas, entre los que destacan asuntos sobre el derecho a la libertad de expresión, relacionados con el derecho al honor, a la intimidad, a la no discriminación. ¿Me puede hablar más de ello? Sí, es muy importante cuando hablamos de libertad de expresión, ampliarla lo más que se pueda, entender que quienes somos servidores públicos tenemos una resistencia menor, quienes son figuras públicas, aunque no sean servidores públicos también, pero muy importante mandar el mensaje de que la Constitución
no protege el discurso de odio. El discurso homofóbico, machista, racista, clasista, tan común en nuestra sociedad, no está protegido por la Constitución. Ese es un límite a la libertad de expresión que creo que todas y todos deberíamos de tener presente. Nada autoriza a alguien a humillar, a discriminar, a menoscabar a otro ser humano. Así sea con la palabra, porque la palabra tiene fuerza. El lenguaje genera realidades. El lenguaje puede generar violencia. Y de tal suerte que debemos ser muy cuidadosos y muy escrupulosos para no discriminar a nadie con el uso del lenguaje. También los temas relacionados con la discriminación de anuncios de trabajo, de efectos horizontales de los derechos en materia de personas con discapacidad, el modelo social de discapacidad en casos de interdicción y el desarrollo de los principios para determinar la responsabilidad de casos del bullying. ¿Me puede Sí, hablar de en cada relación uno, con por lo favor? primero es muy importante que en la Corte hemos desarrollado el modelo social de la discapacidad. Es decir, la discapacidad no está en la persona, está en la sociedad. Y la sociedad, tanto el gobierno, los gobiernos como las empresas privadas, tenemos la obligación de proporcionar los ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse con plenitud. Y tenemos muchos precedentes en ese sentido. En el tema del bullying, el primer precedente yo fui ponente, en el sentido de que todas las instituciones son responsables de las niñas y niños que están en su cuidado y tienen la obligación de generar ambientes que prevengan el bullying, de sancionar y rectificar y tomar medidas cuando esté ocurriendo y si no, son responsables económicamente. No podemos aceptar que en nuestras instituciones se haga acoso sexual a las niñas y a los niños por su color de piel, por su peso, por su peinado, por su vestimenta, por cualquier causa. Tenemos que cuidar mucho a las niñas y los niños y no podemos aceptar esos ambientes, no solo porque generamos daños a veces irreparables a esos menores, a esa niña o ese niño que es vulnerado y acosado, sino porque de no corregir estamos generando nuevas generaciones de chicos y de chicas que se acostumbran a abusar de los demás pensando que no habrá consecuencias. Y también cambiar la cultura de las instituciones educativas que parece que con lavarse las manos ya están del otro lado. Ministro Arturo Saldívar, ha propuesto también criterios sobre la inconstitucionalidad de las causales de divorcio o del uso lúdico de la marihuana. Quisiera sobre el tema del uso lúdico de la marihuana. Aquí lo que tenemos es el libre desarrollo de la personalidad, es decir, un derecho que no está explícito, pero que hemos venido desarrollando, de que todas las personas pueden elegir su plan de vida, cómo vestirse, qué comer, qué estudiar, qué beber, siempre y cuando no dañen a los demás. De tal suerte que la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana es inconstitucional. El Estado la puede regular, obviamente, como regula el cigarro, el tabaco, regula el alcohol, pero no puede prohibirla de manera absoluta. Y justamente es el mismo criterio en las causales de divorcio. Hemos decidido que las causales de divorcio son inconstitucionales. El Estado no puede obligar a alguien que permanezca casado. Si alguien se quiere divorciar, tiene el derecho a hacerlo, claro. Habrá que garantizar que los derechos de alimentos a los hijos, a las hijas y a la pareja, en caso de ser necesario, se paguen como debe de ser. Pero esta cuestión de que tenían que seguir casados formalmente es contrario a la Constitución porque altera precisamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ha propuesto también criterios para la efectividad del principio de presunción de inocencia, como estándar de prueba, como regla probatoria y como regla de trato. La presunción de inocencia es un asunto muy, muy relevante. No se establecía incluso ni siquiera en la Constitución, ahora ya está en la Constitución, pero no se había desarrollado. La primera sala de la Corte, sobre todo a partir del caso Florence Cassé, desarrolla las diferentes vertientes del derecho a la presunción de inocencia, que es fundamental. Todas las personas tenemos derecho a ser tratados como inocentes hasta que no haya una sentencia que declare
lo contrario. Me parece que este derecho es fundamental en un Estado democrático. Usted lo ha defendido. Siempre. Lo ha defendido y ha tenido embates del poder. Sí, por supuesto. Cuando uno es un ministro que trata de abrir paso en los derechos y sobre todo en momentos donde se tiene un gobierno que buscaba hacer del combate y su guerra, según eso, al narcotráfico, un valor en sí mismo, sin importar que en ellas se avasallara los derechos humanos de todas las personas, pues siempre es uno incómodo y hay una reacción por parte del poder tratando de que no se avancen los derechos. Afortunadamente hemos avanzado muchísimo en el tema de derechos, mucho más de lo que la gente imagina, y muchas de las situaciones que hoy se viven en México es gracias a los criterios que durante 11 años ha venido impulsando la Corte de manera reiterada, siempre tratando de expandir los derechos humanos de todas las personas. Usted ha tenido una gran lucha hacia las mujeres, sobre la igualdad de género, sobre la equidad. ¿Por qué? Primero porque me parece que es un tema de justicia y es un tema de derechos humanos. La igualdad, la desigualdad de las mujeres nos genera una deuda histórica. Tenemos que luchar, y así lo hemos hecho, y estamos haciendo diferencia en el Poder Judicial Federal en favor de las mujeres, en contra de la violencia contra las mujeres en todas sus vertientes, desde los micromachismos o los machismos imperceptibles hasta la violencia más extrema, la violación, la violencia de género, los feminicidios, pero también las desigualdades estructurales. Tenemos que quitar los pisos pegajosos, tenemos que romper todos los techos de cristal y tenemos que permitir que las mujeres se desarrollen en absoluta libertad y en ambientes libres de violencia. En el Poder Judicial Federal mexicano hemos demostrado que es posible hacer diferencia. Y hoy la vida de las mujeres en el Poder Judicial es muy distinta a la de hace 4 años. Por eso la OEA distinguió al Poder Judicial Federal mexicano con el primer premio latinoamericano a las mejores prácticas para el liderazgo de mujeres. Es la primera vez que se da este premio y coloca a la Corte Mexicana y al Poder Judicial Federal a la vanguardia en todo el continente americano, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Creo que se puede hacer diferencia, pero creo que tenemos que pasar ya de los diagnósticos a las medidas concretas. Todos sabemos cuáles son los problemas. Lo que necesitamos es ponernos a trabajar para solucionarlos. Quiero comentar algo que poca gente sabe, pero una persona que trabaja con usted estaba embarazada y pidió acceso a un lugar donde poder amamantar a su hijo. Y usted instaló un lactario en este tribunal. Sí, fue el primero de todo el Poder Judicial Federal. Yo no era presidente de la Corte, el presidente de la Corte era Juan Silva Mesa. Pero lo impulsó. Cuando mi colaboradora me dice eso, yo era parte del comité de gobierno y le propongo al ministro Silva Mesa y efectivamente pusieron la primera sala de lactancia y hoy en todas las oficinas del Poder Judicial Federal hay salas de lactancia y no solo eso, sino que aumentamos de 6 meses a 2 años la licencia correspondiente. Antes de usted la inequidad en el Poder Judicial era real, pocas juezas. Usted ha impulsado esto. Hemos impulsado, hicimos por primera vez los concursos exclusivos para mujeres, para juezas y para magistradas. Todos nuestros concursos que no son exclusivos para mujeres son paritarios y vamos al final de mi administración a dejar en un 30% el número de mujeres juzgadoras, con lo cual habremos subido un 7% el porcentaje solamente en 4 años. Esto me parece muy notable, pero no solo es a nivel de personas juzgadoras, sino en todos los cargos importantes. Yo tengo colaboradoras, cargos muy, muy relevantes, que son mujeres. De hecho, mis colaboradoras más cercanas son mujeres. Mi secretaria general de la presidencia, mi coordinadora general de asesores, la directora del Centro
de Estudios Constitucionales, la directora de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura, las directoras de Derechos Humanos, tanto de la Corte como del Consejo de la Judicatura, la Contralora del Poder Judicial Federal. Tenemos mujeres muy valiosas en todas las áreas del Poder Judicial Federal. Así estamos nosotros educando con el ejemplo. Ministro, estuvo usted en Santa Marta, en el penal. Ahí se dio cuenta de las injusticias tan terribles de mujeres que han sido procesadas, algunas sentenciadas o algunas que ni siquiera tienen sentencia. Sí, y me invitaron más de 600 mujeres a visitarlas. Lo hicimos. Durante 2 horas y media estuvimos escuchándolas. Fueron relatos realmente conmovedores, muchas injusticias. Vimos un sesgo de género muy grande, un número muy importante de estas mujeres están ahí porque estuvieron en el lugar equivocado con la persona equivocada. Muchas de ellas, sus parejas que fueron los verdaderos delincuentes ya salieron, ellas siguen ahí. Muchísimas sin sentencia, 10, 12, 13, 15 años de prisión preventiva. Y además algo muy relevante, en México cuando la mujer cae en prisión, en un porcentaje muy amplio es abandonada. Cuando un hombre cae en prisión, está la mamá, la novia, la esposa, la hermana, las hijas. Cuando las mujeres caen en prisión, en un porcentaje muy alto, son totalmente olvidadas y abandonadas. El drama de las mujeres en prisión es muy, muy grave. Entonces acudí con ese compromiso de verlas a los ojos, de escucharlas. Fue un encuentro muy fuerte. Todas lloraban cuando escuchábamos las historias de una y de otra. Y hubo una mujer ya sentenciada que me dijo: ministro, que usted esté aquí, me mire a los ojos y me escuche, para mí ya es justicia. Ella sabía que mi sola visita pues, no podía tener una incidencia en su asunto, que además ella estaba sentenciada, pero lo que buscaban, antes que nada, es ser vistas. Una chica que procesada me decía: ministro, gracias por escucharnos y vernos. No somos basura, somos seres humanos. Entonces, lo más importante fue hacerlas sentir personas. Hoy defendemos a 577 mujeres de Santa Marta, Catitla. Hemos devuelto la esperanza. Hemos hecho visible el problema de las mujeres en prisión y hemos tomado medidas, y creo que ha sido muy importante, no solo por lo que nosotros estamos haciendo, sino porque por primera vez se visibiliza este drama, y es la primera vez no solo que un presidente de la Corte, que un ministro acude a un reclusorio a escuchar de viva voz y de manera directa el dolor, el drama y el sufrimiento de las mujeres. Ministro presidente Arturo Saldívar, usted dijo: comprobé los vicios del sistema penal mexicano y que he venido denunciando desde hace mucho tiempo, la necesidad de revisar la prisión preventiva oficiosa. Usted se opuso. Usted ha tenido una posición intocable en ese sentido. A mí me parece que la prisión preventiva oficiosa, con independencia que es inconvencional, es decir, es contraria a los derechos humanos, es profundamente injusta. Es una pena adelantada, castiga sobre todo la pobreza y no la delincuencia, y tiene a miles de personas en nuestro país que son inocentes porque no tienen una sentencia en prisión. La prisión preventiva debería de ser excepcional. En los países desarrollados, con sistemas de justicia más evolucionados, la regla general es que quien está sujeto a un proceso lo enfrente en libertad, no en prisión. Los daños que se causan a estas personas cuando después de varios años resultan inocentes, en muchos casos son irreversibles. Creo que debemos reflexionar seriamente si esta medida se justifica en un Estado democrático y en un país decente. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la prisión preventiva oficiosa es vital, es necesaria para un Estado donde pues, se ve el crimen todos los días.
Entiendo la lógica de que a quienes les toca de alguna manera perseguir los delitos, el riesgo que perciben de cambiar la prisión preventiva oficiosa a prisión preventiva justificada. Pero reitero, creo que es algo sobre lo cual tenemos que sentarnos a platicar con mucha seriedad. Yo creo que más temprano que tarde esto se va a tener que revisar. Quizás empecemos quitando algunos delitos, no lo sé, pero una medida de este tipo me parece que no se compadece con un país que quiere ser justo y sobre todo que quiere pensar en la justicia para los más pobres. 4 de 10 personas están encarceladas sin recibir sentencia. Ministro Arturo Saldívar, Sí, ¿qué ha fallado del sistema? Han fallado muchas cosas. Tenemos por un lado muchas personas que están en prisión con el sistema anterior. El sistema anterior eran juicios larguísimos, laberintos enormes, donde casi nunca se llegaba a una sentencia, salvo después de muchos años. Me parece que tendríamos que hacer una revisión de qué podemos hacer con esos procesos. Creo que sobre todo es eso. En segundo lugar, la prisión preventiva oficiosa, que muchas veces en delitos, lo vi en Santa Marta, delitos menores, los agentes de la policía o el Ministerio Público pone cualquier agravante, cualquier cuestión adicional que fabrican para que la gente no pueda salir. En tercer lugar, que mucha gente que esté en la cárcel no sale porque no tiene una defensa adecuada, porque no tiene abogados que lo defiendan. Nosotros nos hemos preocupado por la gente más pobre. En esta administración hemos liberado a 41,000 personas, que viene a ser el 18% de la población carcelaria de México. Es un tema realmente, es un dato realmente importante, muy relevante. Ese es el tamaño del esfuerzo que estamos haciendo nosotros. Pero nosotros lo estamos haciendo en delitos federales y en delitos locales solo en la Ciudad de México y en Oaxaca, en donde tenemos convenio. Es importante que se profesionalicen y se tomen con seriedad los institutos de defensoría pública locales. Porque si la gente pobre no tiene una defensa de calidad, pueden pasar años en la cárcel cuando, por ejemplo, tienen derecho a una preliberación. Puede haber casos, bueno, de hecho hay muchos casos de gente que está en prisión porque no tiene 3,000, 4,000, 5,000 pesos para una fianza, para una garantía. Creo que también deberíamos de pensar en avanzar hacia una amnistía a todas las mujeres que las han tomado simplemente como un objeto para introducir droga a un penal, para hacer cosas esas que las utilizan, que realmente no son delincuentes, sino son objeto de la delincuencia, que la delincuencia aprovecha de ellas. Tenemos que pensar decisiones de fondo, porque a mí sí me preocupa y me angustia pensar en tanta gente que se está perdiendo su vida en situaciones realmente muy lamentables en las prisiones de México. ¿Qué tendríamos que llegar a hacer para llegar a esta amnistía de la que usted habla? Yo creo que bastaría un acuerdo político entre las diferentes fuerzas del Congreso, Unión, entender el fenómeno de las mujeres que no son delincuentes, que están con el sujeto equivocado y tratar de avanzar para sacar a muchas mujeres en esta situación. Ver, por ejemplo, qué hacemos con quienes no pueden pagar su fianza. Bueno, convoquemos incluso a la iniciativa privada para tratar de generar fondos para ayudar a todas estas personas. Lo que tenemos, creo yo, en este país es que cada uno hagamos lo que nos toca. Yo estoy convencido que si cada uno de nosotros, cada una de nosotros, en el lugar en donde estamos, hacemos lo que nos toca, este país puede cambiar. Estos convenios de los que usted habla, que nada más se tienen con Oaxaca, ¿por qué no se tienen con otros estados? En primer lugar, porque el convenio de la Ciudad de México lo hice a propósito de la visita a Santa Marta. En segundo lugar, porque el convenio de Oaxaca fue un programa piloto para ayudar a personas indígenas. En tercer lugar, porque no tendríamos la capacidad de sustituir a los institutos de defensoría pública en todo el país. Tenemos una gran capacidad en el instituto, hemos liberado, como le decía, 41,000 personas, pero
no podríamos absorber todos los juicios penales del país. Estamos en la mejor disposición de colaborar en la formación de los defensores públicos y defensoras públicas locales. Nuestro Instituto de Formación Judicial está abierto para poder celebrar convenios y capacitar a los abogados y abogadas de los estados. Pero ahí creo que es un punto importantísimo. La gente pobre requiere abogados de calidad y comprometidos y con vocación. Si no, van a seguir en la cárcel totalmente olvidados. Algunos analistas hablan de que parte de las dificultades para que haya menos personas en prisión preventiva o sujetas a proceso radican en que las fiscalías venden la posibilidad de llegar a acuerdos reparatorios. ¿Qué tan cierto es eso? No tengo esa estadística. Lo que sí es un hecho es que tenemos una cultura donde hemos vendido como una solución el que la gente está en prisión. Ya después no importa el proceso ni la sentencia. Parecería que se cumple en el combate a la impunidad con meter a la gente a la cárcel, cuando lo correcto es que se procese a quienes se supone que son responsables y se dicten sentencias donde se condene a las personas a la pena correspondiente. Me parece que eso ha hecho mucho daño, pero no es reciente, realmente es una cultura que tenemos en donde también los medios han hecho su labor, habrá que decirlo. Entonces parece que si una persona está procesada en prisión, eso es impunidad. Entonces tenemos que meterla a la cárcel, pero ya la metimos, ya cumplimos. Entonces ya no nos importa si 5 años después sale, porque lo más probable es que quien lo metió a la cárcel ya ni siquiera está en el cargo en que estaba. Esta es una deformación cultural que tenemos en nuestro país. Ministro, es una realidad, las mujeres tenemos miedo al salir a la calle. Nos violan, nos golpean, si bien nos va, nos dejan medias heridas o si muy mal nos va, nos matan. Esa es una realidad lamentable, inadmisible. Nosotros, a pesar de que no es un tema del Poder Judicial Federal, hemos hecho varias cosas. Primero, sacamos una serie que tuvo más de 27 millones de personas que la vieron para sensibilizar sobre el tema y generar un cambio cultural. Después nos reunimos en el Congreso de la Unión, en la Comisión Permanente, y presentamos un proyecto de ley para que las legisladoras y legisladores lo consideren para generar una ley general de prevención y combate a los feminicidios. En tercer lugar, acabamos de presentar una guía con los protocolos y los estándares convencionales y constitucionales para combatir el feminicidio. Y el diagnóstico que tengo es que el problema está en las fiscalías. Las fiscalías no investigan y cuando lo hacen mal y en la mayoría de los casos revictimizan a las chicas o a las mujeres que han matado y a las familias. Entonces, ¿qué requerimos? Llamar la atención, no soltar el tema, elevar el costo, estar todos del mismo lado. Requerimos una alianza, todas las autoridades, la sociedad. No podemos seguir mirando para otro lado. Este es un gravísimo problema. No nos podemos seguir dando el lujo de que en México maten a 10, 12 mujeres todos los días y no pasa nada. No lo tenemos que tomar en serio. Lo que a nosotros nos toca, y no solo lo que nos toca, porque realmente todo esto que le estoy diciendo, pues en teoría no nos toca, lo estamos haciendo porque creo que cuando uno tiene un cargo como el que yo tengo, parte de lo que debemos asumir como responsabilidad es visibilizar los problemas. Y entonces hemos visibilizado como nunca antes el tema de los feminicidios y hemos generado propuestas de solución que entregamos al Poder Legislativo y que está la guía de protocolos disponible para todas las fiscalías y para toda la gente que se interesa en el tema. También nuestro Instituto de Defensoría está acompañando a las familias de las víctimas de feminicidios, pero creo que primero se requiere una ley que uniforme el tema. Segundo, protocolos de investigación en las fiscalías. Y tercero, un control social muy estricto de este problema. Sí se puede revertir,
pero se tiene que tomar el tema con seriedad. Esto que usted dice es la queja de las mujeres que llegan a una fiscalía, a un ministerio público, y que el ministerio público les toma los datos, pero no sigue la investigación. Muchas veces es en la etapa temprana donde todavía pueden defenderse. Sí, lamentablemente esa es la queja recurrente. Las fiscalías, por regla general, no investigan. Cuando investigan, lo hacen mal. Cuando el asunto es mediático, tratan de revictimizar a las personas y están más preocupados por qué va a salir en los medios que por resolver el problema. Sin duda, creo que ahí radica el problema. Ministro, nadie ha querido pagar, por lo menos en lo político, el costo de los usos y costumbres. Niñas que son vendidas en la Sierra de Guerrero, de 10 años por un caballo, por 100,000 pesos. Esa es otra realidad. Los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas no pueden estar en contra de los derechos humanos. Todos los usos y costumbres son respetables y tenemos que cuidarlos, protegerlos, pero no cuando de ahí se deriva violar los derechos humanos, sobre todo de las niñas y de las mujeres. Esto es contrario a la Constitución. ¿Cómo ve este mundo, este México, para Mariana? Estamos viviendo en un mundo muy complejo, no solo el país, sí, no solo el país, muy polarizado, con posiciones extremas, en donde hay grupos antiderechos que en todo el mundo, bien organizados, con mucho dinero, están luchando por revertir conquistas de las mujeres, de las personas, de la diversidad sexual particularmente. Entonces, lo primero, pues veo un mundo con estos riesgos de regresiones sobre estadios de disfrute de derechos que pensábamos superados. Pero creo que tenemos que estar alertas. Estamos viendo lo que está pasando en el mundo, tenemos que estar alertas para que no suceda en México. Yo soy optimista. Yo creo que la humanidad ha tenido siempre etapas complicadas, ha tenido crisis que se tienen que ver como oportunidades. A los jóvenes hoy les toca un momento muy difícil. Venimos de una pandemia muy severa que les afectó en todo, en sus estudios, en su trabajo, en sus relaciones personales, en su autoestima, en su salud mental, en mil cosas. En un mundo con una inflación que no veíamos desde los que nosotros éramos jóvenes, y claro, con muchos retos, con problemas de mercado de trabajo, etcétera. Pero yo creo que vamos a salir adelante. A mí me parece que por lo que hace a México, estamos pasando un momento de transición en donde se está dando una transformación política y social muy, muy fuerte, y este cambio de tal magnitud es obvio que genere coletazos por todos lados mientras nos empapamos o nos adaptamos a una nueva realidad que todas y todos debemos entender. Esta transformación que se da con la elección de 2018, pues es muy, muy profunda, porque cambia por completo a la élite política del país, cambia la forma de comportarse del gobierno en relación con la sociedad, y particularmente le da un lugar y una visibilidad que nunca había tenido a la gente más pobre y olvidada de México. ¿Cuál es la opinión de Arturo Saldívar de Andrés Manuel López Obrador? Yo al presidente López Obrador le tengo respeto, le tengo aprecio. Me parece que es un auténtico líder social que logró una transformación que era necesaria. México no podía seguir adelante considerando a los pobres una estadística. Por primera vez, los pobres de México se sintieron que alguien los volteaba a ver y alguien los escuchaba. Esto me parece de una enorme relevancia. Se podrá estar a favor o en contra de las medidas concretas. Yo no puedo hablar de eso porque muchas de ellas van a llegar aquí a la Corte,
pero yo le puedo decir, y nunca lo he negado, yo le tengo al presidente, le tengo respeto, le tengo aprecio, le tengo agradecimiento porque ha apoyado estos 4 años al Poder Judicial Federal, apoyó la reforma judicial y, contrario a lo que se piensa, ha sido respetuoso de la independencia judicial, más allá de la retórica que debemos entender que él está en un juego distinto, pero nunca me ha pedido nada, nunca ha intentado intervenir en un asunto judicial y siempre ha sido muy respetuoso de las medidas que hemos tomado aquí. ¿Cómo se ve Arturo Saldívar después de la presidencia de la Corte, después de ser ministro? Lo primero es que yo voy a esperar a dejar de ser presidente de la Corte para luego empezar a imaginarme cómo me veo. La verdad no me preocupa, yo estoy disfrutando mucho, tratando de hacer lo que tengo que hacer, lo seguiré haciendo hasta el último día de mi mandato, me quedaré muy, muy satisfecho. Hay que entender que en esta vida todo es impermanente, todo es transitorio, y cuando uno lo entiende así, uno pasa muy bien la vida. Entonces yo en este momento trato de vivir estos últimos meses con mucha intensidad, tratando en la medida de lo posible seguir haciendo diferencia, y ya después veré qué me depara la vida. La verdad no me preocupa. ¿Qué mensaje les da a los jóvenes Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia? Yo he tratado de acercarme mucho a los jóvenes. Por eso estoy en diversas plataformas, incluso en TikTok, tratando de comunicarme de otra manera. Los jóvenes son la esperanza de México, pero son una esperanza que empieza hoy. Yo trato de acercarme a los jóvenes para darles un mensaje de esperanza, que crean primero en ellos y en ellas, que crean en el país, que crean que todo es posible y que si ellos tienen sueños, tienen metas y trabajan constantemente y se preparan y se esfuerzan, lo van a lograr. No hay imposibles. Hay que trabajar, hay que tener confianza, hay que tener esperanza. Son tiempos difíciles, pero también las crisis son oportunidades. Y recuerden ustedes que, como decía la teoría muy vieja de evolución, quienes sobreviven no son los más fuertes, son los que se saben adaptar. Los jóvenes tendrán que adaptarse a la nueva realidad pospandémica, pero también los adultos tenemos que adaptarnos al mundo de los jóvenes. Hay algunos que quieren acercarse a los jóvenes hablándoles como hace 50 años o 30 años, en un lenguaje anquilosado, con formas que los chavos, los chicos, las niñas, ya no les dice nada a eso. Entonces, si queremos generar entusiasmo, ánimo en los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes de México, tenemos que acercarnos a ellos. Nosotros nos tenemos que adaptar a ellos, no ellos a nosotros. Yo les diría que tengan fe, que tengan esperanza, que tengan confianza, que todo es posible y que no tengo la menor duda de que saldrán adelante, porque crisis siempre ha habido. El chiste es, a pesar de las crisis, seguir adelante, y cuando parece que todo está perdido, ahí es cuando no hay que dejar de caminar, porque ahí es cuando los demás se cansan y uno sale adelante. Ministro Arturo Saldívar, usted rompe ese esquema que teníamos, esa imagen y esa narrativa de los ministros de la Corte totalmente solemnes. ¿Cómo es que empieza este lenguaje diferente? Pues yo creo que siempre lo he tenido. Yo de entrada, yo no soy un ministro de carrera. Yo era abogado y profesor universitario antes de llegar a la Corte. Entonces siempre tuve modos diferentes. Siempre traté de estar cerca de los jóvenes, cerca de la sociedad. Siempre tuve, pues de alguna manera, contacto con los medios de comunicación. Y cuando llego a la presidencia de la Corte, me doy cuenta que una de las cosas que hace más falta es acercarnos a la sociedad y comunicar mejor. Y esa ha sido una de mis prioridades, tratar de comunicar mejor. Y no se comunica desde una esfera de cristal a lo alto, se comunica bajándonos,
estando a nivel de tierra, saliendo, platicando con la gente, entendiendo el lenguaje de los jóvenes, estando en las plataformas digitales. Esa es la forma que se puede hoy comunicar. Yo creo que va a ser la tendencia en el mundo. Yo creo que nosotros de alguna manera nos hemos adelantado a nuestro tiempo. Yo creo que este esquema del juez, del ministro encerrado en su oficina, ya dio de sí. Nosotros tenemos que acercarnos a la gente, a la sociedad. Y no es fácil, porque somos jueces. Cuando resolvemos un asunto, una parte está enojada, otra está muy contenta. Entonces, comunicar es difícil, pero si nosotros le hacemos ver a la sociedad, sobre todo a la parte más joven de la sociedad, lo que hemos hecho, lo que hacen los jueces y las juezas federales en sus derechos, derecho a interrumpir el embarazo, derecho al matrimonio igualitario, derecho a la no discriminación, los derechos para las personas con discapacidad, los derechos a favor de las niñas, niños y adolescentes, etcétera. Entonces la sociedad empieza a darse cuenta que la Corte y las jueces y jueces realmente somos importantes en sus vidas. Y eso es el reto que tenemos. ¿Tiene pensado en algún futuro, vuelvo otra vez al tema del futuro, participar en la política? No lo sé, no lo tengo ahorita como una idea, como un plan, pero tampoco estoy cerrado. Realmente lo que yo aspiraba primero era ser ministro, después a ser presidente de la Corte. Afortunadamente las dos cuestiones las pude lograr y además en mis dos funciones como ministro y como presidente de la Corte creo que he dado todo y he tratado de hacer diferencia. Lo que venga después pues ya es ganancia, no me inquieta cualquiera que sea mi futuro. Lo importante es estar uno tranquilo, estar satisfecho por haber hecho lo correcto y si después de eso uno tiene salud, pues ya lo demás es lo de menos. Muchas gracias por esta entrevista, ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Al contrario, Gracias. Muchas gracias a usted. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo, diputada federal, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia e integrante de las comisiones de Educación e Igualdad de Género en la Cámara de Diputados. Hablar de usted es hablar de toda la lucha por lograr la diferencia, no solamente en temas de equidad de género, sino la lucha también en la educación, en las comunidades. Usted ha sido todo en el Estado de México, ha sido diputada, senadora, secretaria de Educación, secretaria de Desarrollo Social. Casi todo. Nada más le falta la gobernatura. Así es, Adriana. Así es. Muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Ana Lilia, el Estado de México se va a enfrentar el próximo año a esta competencia pues compleja, complicada. Van mujeres, eso es maravilloso, lo hemos logrado. Sin embargo, las condiciones de competencia no distinguen el género. Es la lucha encarnizada por el poder. ¿Cómo ve usted este camino? Pues va a ser una elección altamente competida. Yo te diría, estoy lista para una elección de Estado, porque vengo de vivirla. Vengo de una elección de mayoría en el Distrito 27 del Estado de México. Una elección muy bien ganada. Soy la segunda diputada más votada en la Cámara Federal, la única priista entre los 10 más votados, lo cual es un gran peso encima de responsabilidad. Pero vengo de enfrentarme a Morena y sus amagos a la gente que más lo necesita con los programas sociales. Vengo de enfrentarme a una lucha donde yo repartía un folleto y los de enfrente calentadores solares casa por casa. Afortunadamente, en el Estado de México la sociedad es una sociedad crítica, participativa, inteligente. Somos un Estado mayoritariamente urbano y eso, frente a lo que hemos visto en otras entidades federativas, creo que tiene una gran ventaja.